veu, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, como hoy estamos debutando con el tema del webinar, a lo mejor hay algún tema técnico. Intentaremos que funcione lo máximo de bien posible. Buenas tardes a todos. Vemos aquí que ya están casi unos 50 conectados, ¿vale? Gracias a todos por inscribiros. Hemos tenido, la verdad, un éxito de convocatoria importante. Y, bueno, se irá incorporando, supongo, gente durante la sesión. Ahora haremos un poco un resumen de los temas que vamos a tratar. Supongo que nos estáis viendo en paralelo, ¿vale? Porque tenemos activada también la cámara. A mi lado está Georgina Andrés, que seguramente muchos de vosotros ya habéis hablado con ella, es la coordinadora del área legal de PYME Legal. Buenas tardes. Y yo soy Jaume Feliu, ingeniero informático y, bueno, quien gestiona la plataforma, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la ayuda también de un técnico. Cualquier cosa, en principio, como aquí esto se nos está haciendo un poco raro el hecho de no ver las caras de cada uno, tenéis un chat, ¿vale? Por si falla algo o decís, pues no se está escuchando el audio, lo que sea, lo comentáis y aquí el técnico nos lo comunica. Bueno, deciros de entrada, luego, importante también, haremos al final de la sesión un cuarto de hora, si nos da tiempo. Hemos querido condensar bastante contenido y nos da un poco de miedo porque a lo mejor es mucha información. Deciros que se va a grabar la sesión, que la colgaremos seguramente en redes, en YouTube, etcétera, y que al final de todo, como os decía, a través del chat podréis hacer preguntas, ¿vale? Lo digo porque si nos ponemos ahora a responder mientras estamos comentando cada una de las cosas será imposible. Entonces, al final atenderemos pues, las que nos dé tiempo hasta las 5 y luego las que puedan quedar, pues las contestamos a través del mail, nos las mandáis como siempre y lo resolvemos, ¿vale? Vale, la propuesta de... Bueno, minimizaré la parte de aquí, que si no, yo aquí... Supongo que todos estáis viendo también, vale, la presentación. Voy a ponerla en modo activo. Y hecha la presentación, os comento un poco lo que vamos a tratar, ¿vale? A nivel de índice de contenidos, vamos a hacer un poco la situación actual del contexto normativo a nivel de protección de datos. Luego haremos un poco la comparativa, bueno, de hecho la LOPD como tal ya la podríamos olvidar, pero comparativa con el RGPD y la ya aprobada, falta de, ¿no? Una firma aprobada por el Senado de la LOPD-GDD, que esto cada vez se complica más a nivel de nomenclaturas. Veremos las novedades relevantes del RGPD. Claro, doy por hecho en este caso, al ser una charla enfocada a partners, que muchos de vosotros, evidentemente, pues todo esto lo tenéis más que asumido, pero pasaremos por encima, ¿no? Para hacer un repaso de cositas que han cambiado importantes a nivel de LOPD comparadas con el nuevo reglamento, para que nos queden claras a todos, ¿vale? Y por si alguien pues, no está tan puesto, pues que también le sirva. Luego hablaremos un poco también de la LSSI, a nivel de los avisos legales, página web, etcétera. Comentaremos dentro de la plataforma nuestra las novedades más significativas y las proyecciones que tenemos de creación de, bueno, nuevos servicios, etcétera. Veremos un cliente demo, lo veremos a través de la plataforma. Lo que no podemos hacer es una alta entera y completar todos los datos al momento porque sería una locura, pero sí que tenemos pues, un cliente preestablecido y veremos un poco la demo para detectar pues, las novedades, puntos fuertes que hemos incorporado, el módulo de análisis de riesgos, etcétera. Luego hemos hecho una diapo también específica para partners, ¿vale? Porque sabemos que os preocupa pues, todo el tema de venta del servicio, que yo creo que aquí es donde tenemos que focalizar de paquetización, etcétera, cómo lo podemos hacer. Y lo que os decía, turno de preguntas al final de todo. Vale, como situación, ¿vale? Contexto normativo. Gina, si me equivoco en algo, me corriges, que en términos legales esto. Solo para situaros, ¿vale? ¿Qué nos afecta a la normativa actual? Lo que tenemos es, bueno, digamos que lo que es la protección de datos ya procede de la Constitución y de una directiva europea que ya está derogada. Lo que teníamos hasta ahora es lo que vemos en medida diapositiva, que es un poco la normativa, la LOPD y su Real Decreto, es decir, el reglamento que la desarrollaba, y la LSSI, que esta se mantiene. Como sabéis, ha habido un largo proceso de aprobación del nuevo reglamento y desde el 25 de mayo que entró no en vigor, sino que es de aplicación y de obligación pues, cumplir con este reglamento. Sí, porque entró en vigor en 2016
y es obligatorio a partir de 2018. Dieron 2 años de margen. Bueno, recibisteis todos los típicos mails pre-25 de mayo de se acaba el mundo, consentimientos, una locura. Entonces, bueno, a partir de aquí, luego veremos también el tema del consentimiento, ¿no? Porque en estos casos estamos comentando y, como sabéis, en muchos casos la gente optó, a lo mejor por un tema de mimetismo, de voy a mandar el consentimiento y pido consentimiento a todos mis clientes, y se decía que a lo mejor solo un 10% de estos mails se tenían que enviar, porque en muchos casos nos podíamos amparar en otro tipo de consentimiento, pero bueno, esto lo veremos luego más en detalle. Y la inminente aprobación, que hemos puesto inminente, pero está aprobada a falta de la firma del rey, me comentabas, la que será la nueva LOPD, que en este caso pues tiene este añadido de garantía de derechos digitales, que tenemos el texto y, de hecho, si esta tarde la tenemos lista, os mandaremos un resumen a través de las noticias semanales de lo que afecta pues esta nueva LOPD, pero en el fondo no hay cambios significativos en lo que hace lo que refiere al protocolo y al seguimiento de cumplimiento. Pero bueno, hay cositas que sí que detallaremos. Una cosa a tener en cuenta es que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Eso es importante porque, en principio, las normas se publican a los 20 días y esta se publicará al día siguiente de su publicación en el diario oficial, en el boletín oficial. Vale, luego a nivel de situación también, situaros. Para quien no lo pueda saber, que entiendo que todo el mundo ya está al corriente, hay una entidad que es la Agencia de Protección de Datos que vela por el cumplimiento de dicha normativa, que tiene la potestad para inspeccionar y para sancionar, ¿vale? Las sanciones luego veremos que con el nuevo reglamento se han incrementado, pero, bueno, básicamente se encarga, sobre todo y especialmente, no suele haber ahora en principio de oficio inspecciones, pero por denuncia sí. Entonces, sí que estamos llevando algún caso, luego también lo podemos ver, de pues, el tema de newsletter, etcétera, donde ha habido la correspondiente inspección y se ha sancionado a la empresa. Y aunque exista la Agencia de Protección de Datos, sí que hay un elevado tanto por ciento de incumplimiento. Creemos que con el nuevo reglamento se está dando un punto, ¿no?, de enfoque a que el empresario se preocupe un poco de cumplir con todo esto, pero hasta ahora, bueno, era la burocracia, ¿no? Pues tengo que tener los ficheros en la agencia, pues inscribo esto y ya estoy cubierto, cuando no era así. Entonces, aquí os ponemos un poco el resumen de hay obligaciones legales, técnicas y organizativas, porque son las tres vertientes importantes, y algún dato como para que vierais que esto, yo creo que es de hace ya un par o 3 de años, pero que hubo un montón de denuncias y lo que recaudó pues la agencia en este caso. Lo que establece el nuevo reglamento son nuevas reglas del juego y que sepáis también que la agencia está haciendo una labor divulgativa importante a nivel de publicación de guías muy ágiles, intuitivas y sectoriales. Y esto va bien porque, bueno, está ayudando un poco al tejido empresarial a poder cumplir con la normativa. Vale. Uy, se me ha quedado colgado aquí la diapo. Vale. Nuevo reglamento. Sin entrar en detalle, os digo, toda esta parte así más teórica, como os la mandaremos por mail si queréis, la pasaré muy por encima porque hay cosas como la comparativa con los ficheros, etcétera, que no es necesaria. Pero que sepáis, bueno, ¿qué pretende el nuevo reglamento? Dar más garantías de control al ciudadano, controlar específicamente según qué tipo de negocios de Internet, que mueven un montón de datos, y me quedaría con esta parte de aquí al final de la burocracia a la cultura empresarial por la privacidad. Es decir, lo que decíamos, no simplemente tengo una serie de documentación y ya cumplo, sino me preocupo yo de qué tipología de datos trato en mi negocio y cómo lo estoy gestionando. Aquí os hemos hecho un breve resumen de lo que era la LOPD, ¿vale? Para que veáis un poco la comparativa, ¿no? Pues que hasta ahora que tenía que tener cualquier tipo de empresa o autónomo en su actividad los ficheros registrados en la agencia, disponer de un documento de seguridad, firmar los compromisos de confidencialidad con los trabajadores, firmar acuerdos con los terceros que nos prestaban un servicio, incluir cláusulas de información y consentimiento, los avisos legales correspondientes, atender los derechos ARCO, que ahora se han ampliado, y implantar unas medidas técnicas que venían tipificadas en el anterior reglamento. Algunas de estas se mantienen, algunas se refuerzan y hay algún cambio como los ficheros, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí veremos un poco el resumen. Aquí tenemos como un LOPD versus RGPD, ¿vale? Para que veáis a nivel de las diferentes tipologías de datos que tratamos, desaparecen los niveles que había hasta ahora, que esto aún recibimos consultas de clientes de tengo datos de tal nivel. Digo, no, es que los niveles como tal han desaparecido, pero quedémonos en que el RGPD sí que establece que habrá datos especialmente sensibles, ¿vale? Datos de salud, datos como han aparecido biométricos, genéticos, estos se consideran especialmente sensibles.
Los principios, si quieres comentar aquí, Gina, se mantienen, ¿no?, los principios que había. Sí, lo que pasa es que hay que tener presente que es la base y pilar fundamental del reglamento. Sobre todo, tener muy claro y de cara a nuestros clientes, decirles que tienen que tratar los datos de forma lícita, legal, transparente, de forma leal, siempre limitando la finalidad para la que vamos a utilizar los datos, minimizando también la tipología de datos que tenemos que tratar y limitando el periodo también de conservación, que si no lo sabemos de antemano, tenemos que poder prever al menos un tiempo o un periodo de tiempo en el que podemos tratarlos. Nosotros en la plataforma le ponemos que son datos que se guardarán durante el tiempo legalmente establecido, ¿vale? Y luego, aparte, claro, todo esto lo que haremos es cumplir con la responsabilidad proactiva. Si alguna vez nos solicitan que demostremos que estamos cumpliendo con el reglamento, tenemos la obligación de poder demostrar que realmente estamos tratando de los datos de forma íntegra, confidencial, de forma lícita, de forma leal, transparente, etc. Vale, aquí también es importante quedarnos con el principio de responsabilidad proactiva que pretende la implicación del empresario. Vale, el registro de los ficheros lo pasamos por encima, pero ya esto sabéis todos que esto ha desaparecido y que la sustitución a esta obligación es el registro de actividades de tratamiento, que aquí tenemos un poco el contenido mínimo de este registro de actividades que la plataforma también genera. Luego, a nivel de trabajadores, con la LOPD también teníamos el compromiso de confidencialidad, con el correspondiente. Aquí incluimos la parte de manual de usuario, esto es opcional. Aquí sí que, bueno, pues nos encontramos empresas que están optando por hacer una formación online o presencial a sus empleados, pero en este caso, a través de la plataforma, nos proporcionamos tanto el compromiso en cuestión como un manual de acceso a los sistemas de información que vamos mejorando cuando vamos haciendo diferentes versiones. Aquí sí que es importante destacar que los compromisos que había hasta ahora sí que es importante, pues si hay cámaras, si hay temas de control del correo electrónico, geolocalización, huella dactilar para el acceso, todo esto se tiene que contemplar muy bien en el compromiso que nos firma el trabajador. ¿De acuerdo? Luego tenemos los terceros con acceso a datos, que aquí, como sabéis, y los que estáis utilizando día a día la plataforma, sabéis que esto ha sido un poco coñazo, entre comillas, porque hemos añadido una parte importante. Estos contratos hasta ahora eran relativamente sencillos, pues ahora se han añadido una serie de campos para tener unas garantías del tercero, cómo nos está gestionando estos datos, y esto se ha ampliado en la plataforma, pero también generamos automáticamente el contrato que tenemos que tener con los terceros. Luego está la parte de información, con las cláusulas y avisos legales, que esto lo que hemos hecho, y el cambio evidentemente ya está implantado, es a nivel de las cláusulas que incorporamos en documentos como facturas, contratos, impresos, correo electrónico, pues con el RGPD y con el principio de transparencia se ha ampliado el detalle de estas cláusulas a nivel de la base jurídica, destinatarios, etc. Y planteamos la posibilidad, esto es otra novedad, de ofrecer las cláusulas por capas, que en el caso, por ejemplo, de los avisos legales, sí que planteamos en la plataforma, como sabéis, la primera capa resumida y una segunda pues más ampliada. Bueno, la legitimación aquí, Gina, no sé si tampoco entraría muy al detalle, que sepáis que para el tratamiento de los datos, para justificar un tratamiento, tenemos que ampararnos en una legitimación y puede ser cualquiera de estas. Lo que os decíamos antes, ¿no? Todos los mails previos que hubo al 25 de consentimiento, es posible que a lo mejor se hubieran podido amparar en otro supuesto, como por ejemplo la existencia de una relación contractual. Si había una relación contractual con el cliente, no era necesario pedir un consentimiento expreso y que nos clicara el botón de acepto, sino simplemente pues esto estaba amparado en este tipo de consentimiento. Pero que sepáis que no es solo el consentimiento, sino que tenemos la posibilidad de existencia de relación contractual justificado por una necesidad vital cuando resulta una obligación legal. El interés legítimo. El interés legítimo, también importantísimo, sí. Vale, aquí, ¿qué más tenemos? ¿Quieres aquí, Gina, comentar, bueno, cambios relevantes aquí? Yo diría básicamente a nivel de RGPD que el consentimiento... Va de ser libre, informado, específico e inequívoco. Antes se permitía el consentimiento tácito y ahora esto ha desaparecido. O sea, siempre tenemos que tener un consentimiento claro y una acción positiva y afirmativa de nuestros clientes. Si no lo tenemos, o hay casillas premarcadas, las tenemos que eliminar y siempre tendremos que tener la acción afirmativa y positiva de nuestro cliente. Si no, no se considera que el consentimiento está dado de forma efectiva. Y verificable. Entonces, están prohibidas las casillas premarcadas, que esto es importantísimo en páginas web y formularios, y esto sí que ha supuesto un cambio, sobre todo a nivel de departamentos de marketing, de, bueno, voy a regular porque yo hasta ahora tenía un único check, si es que había check donde me validaba todo,
y a la vez que me aceptaba la política, me aceptaba que yo le mandara newsletters periódicas, pues ahora no, esto tenemos que separarlo y tiene que haber una aceptación específica para este tema de envío de, por ejemplo, boletines electrónicos. Aquí estamos a lo mismo que hemos dicho antes. La responsabilidad proactiva provoca que nosotros tengamos que demostrar si realmente tenemos el consentimiento de las personas que lo han podido dar para poder tratar sus datos. Si no tenemos el consentimiento o no lo podemos demostrar, no será válido y puede ser motivo de infracción y por lo tanto de sanción. Vale. Luego tenemos la parte de los derechos. Aquí, los llamados derechos ARCO hasta ahora, acceso, rectificación, cancelación, oposición, se añaden nuevos derechos, como habéis visto también en la plataforma, donde hemos puesto todos los formularios correspondientes para cada uno. El derecho al olvido, ¿vale? El hecho de que pueda borrar nuestra información personal, que no es borrar del todo, es que el buscador la desindexa del buscador en cuestión, algo que nos pueda perjudicar, ¿vale? La portabilidad, el derecho a la limitación y a indemnización, ¿de acuerdo? Esto tenéis el detalle en la plataforma y las ayudas de cada uno de estos derechos. Importante también, lo pasamos un poco por encima, pero que a todo esto le estamos aquí añadiendo medidas y medidas específicas y técnicas, pero es muy importante tener control también en las empresas a nivel de criterios de archivo, dispositivos de almacenamiento, de estructuras, ¿vale? Que haya un control específico de lo que es la documentación en papel. Y esto es importante. Nos estamos encontrando también, me van viniendo a la cabeza casos de gente que nos pregunta de destructoras, ¿no? ¿Es realmente obligatorio? Digo, a ver, no hay un literal que te diga cómprate una destructora, pero evidentemente recomendable y dependiendo del tipo de datos que trates, aún más. Que la destructora tiene que ser de un mínimo de, no sé, hay una graduación específica, ¿no? Y tiene que haber este mínimo, digo, no, esto no está escrito en ningún sitio y cada uno quiere vender sus productos, pero no mientras se destruya el papel, de forma que no se pueda volver a recuperar o que sea altamente difícil poderlo recuperar, y es una medida suficiente. Vale, medidas técnicas. Aquí también lo que veis a la izquierda es un poco el detalle de medidas que había hasta ahora con lo que era el antiguo reglamento a nivel de, bueno, pues el mínimo que teníamos que tener era claves de acceso, perfiles de usuario, copias de seguridad, ficheros ubicados en el servidor. Todo esto, en el fondo, yo os diría, que también nos pregunta la gente, que se puede mantener, es decir, si llevamos a cabo este tipo de medidas ya estamos cumpliendo, pero ahora además ya no nos lo tipifica, el RGPD no nos dice específicamente esto, porque antes era según el nivel de datos que gestionas, yo te obligo a llevar un registro de accesos, por ejemplo, en el caso que era de nivel alto, ¿no? Ahora el RGPD no lo establece así, nos dice, toma las medidas que tú creas en función de los riesgos que puedas tener. Entonces, como medidas de partida, de sentido común, seguimos recomendando las que había hasta ahora, ¿vale? Que las tenéis aquí. Y luego aparecen dos conceptos nuevos, el Privacy by Design o by Default, que veremos ahora en la diapositiva, y el análisis de riesgos y evaluación de impacto. Vale, aquí lo que decimos, me quedaría con el tema aquí de establecer las medidas que garanticen un nivel de seguridad adecuado en función de la tipología de datos que tratamos. Y esto lo que debe mantener es los principios que tenemos a nivel de protección de datos de confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia. Siempre podemos aplicar las medidas de seguridad atendiendo el coste de la técnica, de lo que te cueste la empresa para implementar, los costes de la aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto, las finalidades del tratamiento. Siempre tendremos que tener presente que para aplicar medidas de seguridad tenemos que ser suficientemente capaces como para poderlas aplicar. Vale. Luego, análisis de riesgos, que esto ha sido también un tema muy polémico y sabemos que nuestra implementación en la plataforma es un módulo que de alguna forma pues a los partners, bueno, algunos nos dicen, ostras, es que es muy complejo, ¿no? Nosotros desde este punto de vista hemos trabajado al máximo para dar un muy buen detalle del servicio en cuestión, pero lo vemos luego si queréis esto en la plataforma. Básicamente quedaros en que un análisis de riesgos, lo que antes teníamos a nivel de auditoría técnica, ahora es un poco más identificar qué riesgos tenemos en función de los datos que tratamos y aquí tenemos tipologías de análisis de riesgos. Para grandes empresas ya existen metodologías específicas, de hecho, el sector del medio ambiente en sí tiene documentos específicos para llevarlo a cabo y en organizaciones más pequeñas lo que te dicen es una reflexión documentada de cómo analizas los riesgos que tenemos. Aquí os hemos puesto un ejemplo, pero para que veáis un modelo muy sencillo que publicó en una guía la Agencia de Protección de Datos, un poco pues tipología del riesgo, que trato, riesgo asociado y las medidas que yo aplico para mitigar este riesgo, ¿vale? En la plataforma hemos ido un poco más allá y allí pues vamos un poco en función de la probabilidad, el impacto y el riesgo que supone. Pero que veáis que el modelo en el fondo es que el empresario tenga documentado los riesgos que puede tener a nivel técnico. Luego tenemos la evaluación de impacto. Esto también aquí ha suscitado muchas dudas.
es importante que sepáis que solo es obligatoria en algunos supuestos. Y esto lo mismo con el tema del DPO, que luego hablaremos. Pero la evaluación de impacto, de alguna forma, y dicho así a modo muy sencillo, sería un análisis de riesgos más a alto nivel, porque en el fondo es ver el impacto que puede tener y analizar los flujos de información que realiza la empresa, pero quedaros con la información también muy importante que solo la tendrán que llevar a cabo empresas que realicen elaboración de perfiles sobre las cuales se tomen decisiones, cuando se realice un tratamiento de datos a gran escala sensibles y cuando se haga una observación sistemática a gran escala de zonas de acceso público. O sea, para que veáis, está muy delimitado la tipología de empresas que tienen que llevar a cabo esto, ¿vale? El gran debate, la gran escala. Esto, conferencias, charlas que vamos, pues bueno, sí que hay una guía de la agencia también que intenta tipificar un poco qué es gran escala, pero esto a veces choca, ¿no?, con la duda de, el otro día nos decían, ¿no?, una farmacia de un pueblo, ¿no?, podría llegar a tener tal control sobre los datos al ser la única de toda la población, que en este caso se podría considerar gran escala a pesar de que el volumen no sea elevadísimo a nivel de habitantes o clientes. Pero, en cambio, una farmacia de Barcelona, por ejemplo, pues que tiene al cabo de 500 metros otra, pues es diferente. Y aquí tenemos que ponderar y ver cada caso concreto. Sí, igualmente la agencia dijeron que cuando entrara en vigor la nueva LOPD, que establecerían casos en que puede considerarse a gran escala. De momento, con la nueva LOPD no han añadido ni nos han arrojado luz a esto. Pero bueno, supongo que con el tiempo irán diciendo ya pues, que es el término de gran escala, cuándo se podrá o cuándo se tiene que hacer exactamente una evaluación de impacto, etcétera, etcétera. Vale. Luego, el famoso DPO, que esto sabemos que también es polémico y está generando mucha controversia también. Aquí, para indicaros solo, y de hecho, los que recibís, bueno, que la mayoría estáis inscritos, a no ser que os hayáis dado de baja, recibís las noticias y hemos hecho un monográfico de tres capítulos, fueron, ¿no? O 4, no, creo que fueron 3 al final, donde explicamos un poco esta figura, ¿vale? Tenéis el detalle en los mails que hemos enviado, pero aquí que sepáis también que el reglamento establece solo 3 casos en que es obligatorio, lo que veis aquí, organismos públicos, observación habitual y sistemática interesados a gran escala, para que veáis que esto se parece a la parte de evaluación de impacto, y tratamiento a gran escala de datos sensibles. A partir de aquí, la LOPD, GDD, ¿sí?, añade algunos supuestos más, que hemos puesto algunos aquí, yo creo que en total son 16 más, por lo que leí, creo, o 20 y pico. El número exacto no me acuerdo. Da igual, pero que veáis aquí, pues por ejemplo, los centros educativos, que es lógico que necesiten este tipo de figura, entidades aseguradoras, distribuidores de energía eléctrica, pero que supone algunos ámbitos más que requerirán de esta figura. Y aquí, bueno, os hemos detallado un poco pues que si hay un grupo empresarial puede nombrar un único DPO, que el DPO podrá formar parte de la plantilla o ser externo, que esto es importante, que el DPO se comunicará a la autoridad de control, en este caso la Agencia de Protección de Datos. Y aquí también hay un tema que es el tema de la certificación, que nos pregunta mucha gente. De hecho, en la web de la agencia, y esto lo mandamos en el último post, sí que se están autorizando entidades para hacer las certificaciones y que te puedas certificar como DPO. Ahora mismo yo creo que hay 2 entidades que lo hacen o 3. Supongo que saldrán más. Había algunas que estaban en modo provisional. Bueno, es relevante, es decir, si como partners prestáis este servicio y es un core para vuestro negocio, pues no está de más que nos certifiquemos como DPO todos, ¿vale? Porque la gente nos pregunta, bueno, pero ¿PYME Legal va a ser nuestro DPO para nuestros clientes? Digo, ostras, no. O sea, podemos buscar una fórmula y podemos paquetizar este servicio de alguna manera para dar un soporte como estamos haciendo los partners, pero no podemos llegar a ser el DPO de vuestro cliente final, sino que esto lo tenéis que asumir vosotros. Y aquí es importante saber también que no es una obligación, es decir, el no estar certificado no te... ¿Cómo sería la palabra? O sea, puedes ejercer de DPO aunque no tengas esta certificación, ¿vale? Y pero será un plus. Será un plus. Y te piden una serie de requisitos de formación mínima, de horas dedicadas a este tema, o sea que es un perfil complejo, de un cierto conocimiento legal, técnico, ¿vale? Pero bueno. Si os interesa más, hay el esquema de certificación que está colgado en la página web de la agencia. Y ahí hay toda la información acerca de cómo llegar a ser un DPO certificado. Vale, aquí tenéis, os hemos puesto un pantallazo para que veáis para notificar un DPO a la Agencia de Protección de Datos. Se hace a través de certificado electrónico. ¿Vale? Como antes eran los ficheros, pues ahora para darnos de alta, pero a través de nuestro certificado electrónico.
Bueno, los vuestros. Luego, aquí tenemos las violaciones de seguridad, que esto también es un concepto nuevo que, bueno, hasta ahora le llamamos el registro de incidencias. Aquí lo que nos dice es, bueno, en función de la gravedad de la incidencia, pues tendrás un plazo de 72 horas para comunicar a la agencia lo que ha sucedido con los datos, ¿vale? Aquí que sepáis que la última frase, como os decimos, indicamos aquí, es si existe alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados. En un caso así, se tendrá que notificar ya no solo a la agencia, sino también al afectado, ¿vale? Pero esto es para casos en que realmente se han expuesto datos personales de forma masiva, ¿vale? Pues un cruce de datos que hubo con la agencia tributaria, que se podían ver los datos de otro, fugas de redes sociales, Facebook, LinkedIn, etcétera, que han pasado. Estos casos tienen que, habría expediente, comunicarlo al usuario y además notificarlo a la agencia. Una incidencia del día a día cualquiera se puede documentar internamente, pero se tendrá que valorar, ¿vale? Entonces, aquí también nos hemos hecho una guía en la plataforma para que podáis ponderar la gravedad de la incidencia. Y también os indicamos aquí el módulo para comunicarlo a la agencia. Que también es a través del certificado digital. De la sede electrónica, ¿no? Vale, los dos conceptos de estos nuevos, aquí es importante, pues, de alguna forma que sepáis que si se está desarrollando una página web, un aplicativo, que desde el momento en que lo diseñamos seamos conscientes de qué tipo de datos vamos a recoger, si son necesarios, qué vamos a hacer con ellos, tener este concepto de entrada de hacerlo y no aplicar las medidas una vez ya tenemos desarrollado el producto, ¿vale? Tener claro el concepto previo. A nivel de sanciones, tenéis aquí un resumen de graves y muy graves, ¿vale? Que veáis que esto sí que asusta un poco, a nivel de 10 millones o tanto por ciento de facturación del volumen de negocio y los casos en que podría suceder. Estos casos y de los casos por la práctica que llevamos nosotros a nivel de inspecciones y sanciones, bueno, nos están acogiendo a este tipo de sanciones millonarias, porque esto creemos que va más enfocado a multinacional, que hace un uso y una cesión de datos extrema, ¿no? Que antes contemplaban ya en sus presupuestos casi el hecho de pagar las multas, pero lo que os decía antes, sigue habiendo y hay inspecciones y evidentemente las sanciones pueden ser pequeñas, pero para un negocio pequeño, pues, bueno, pues esto le puede afectar enormemente. Vale, a nivel de teoría, ya nos vamos más a temas prácticos que a lo mejor os estáis durmiendo. Tema del SSI, que sepáis también que esta sí que es la normativa que sigue vigente, que afecta a nivel de las páginas web, los textos legales que debemos incluir, que como sabéis genera también nuestra plataforma, tanto, pues aquí tenemos aviso legal, la política de privacidad, la política de cookies, las condiciones generales de contratación cuando es un e-commerce, las cláusulas para comunicaciones comerciales importantísimas cuando mandamos una newsletter, la posibilidad de darse de baja y otros avisos legales que pueda haber en la página. Vale, bueno, aquí me quedaría con el detalle de que tengamos presente esto, ¿no? Lo que decíamos de no enviar comunicados electrónicos sin el consentimiento previo del usuario en cuestión, ¿vale? Y esto sí que es importante. Y esto es lo que se ha regulado a nivel de bases de datos de, bueno, pues yo tengo una base de datos de clientes. Bueno, pues a esta gente a lo mejor le podemos hacer un comunicado de que le enviaremos temas relacionados siempre con lo que él contrató en su día, siempre con la posibilidad de darse de baja, pero a una base de datos potencial que yo tenía, que obtuve de ferias, tarjetas, etcétera, esta es la que tendríamos que regular y obtener consentimiento si no lo pedimos en su día y, importantísimo, poder acreditar que tenemos este consentimiento. Bueno, aquí hemos puesto un tema de las plataformas en la nube importantes aquí porque ya hace tiempo que se rompió el acuerdo que había entre Estados Unidos y Europa a nivel de transferencia de datos personales, el Safe Harbor. Y ahora está el Privacy Shield, que esto se puede consultar en la web de Privacy Shield, donde podemos consultar las empresas adheridas a este marco, donde se considera que las que están inscritas allí, bueno, pues tienen un nivel de garantía sobre los datos que tratamos y de transferencia. Entonces, plataformas como las que mostramos aquí, como MailChimp, como Amazon, Dropbox, etcétera, están inscritas, constan ahí. De hecho, servicios de este tipo ya te ofrecen cuando los contratas la posibilidad de contratar los servicios en Europa, o sea, te dan garantías en este sentido. Vale, esta es la nueva LOPD-GDD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, Garantías y Derechos Digitales. Hoy os mandaremos un post con los resúmenes. Hicimos uno ya, creo que hace un par de semanas, pero hoy mandaremos ya el detalle. Pero aquí tenemos algunas de las cosas que se fija, pues por ejemplo, la edad de consentimiento mínima aquí en España de 14 años. Un tema relevante también de acceso, rectificación o supresión de los datos de personas fallecidas, que esto en el RGPD no entraba en este tema, sí, o entraba pero no matizaba. Pero se tendrá siempre que hacer por alguien que tenga una vinculación con la persona fallecida. No lo podrá hacer cualquier persona.
Derecho a desconexión laboral, también se matiza aquí en la nueva ley. El periodo de conservación de los datos de información crediticia, por ejemplo, y esto seguro que lo habéis escuchado estas últimas semanas, la modificación de la ley del régimen electoral que, bueno, da la sensación que recibiremos spam de todo tipo por parte de los partidos. Luego aquí, muy rápido, errores habituales que nos encontramos, no atender los derechos de afectados. Y para temas como este, no atender una baja de una newsletter, hemos llevado casos y han sancionado por no hacerlo bien. Controlar el correo electrónico del trabajador sin informarle a través de las cláusulas correspondientes. Copiar el aviso legal de la página web. Esto es lo más habitual y que nos encontramos y que, bueno, la gente hace un reemplazar, si lo hace, sí, de los avisos legales. Realizar la implantación a través de la tripartita. Nos siguen preguntando muchísimo de esto. Yo pensaba que esto, bueno, pues esto... Se erradicaría. Sí, se erradicaría. Está perseguido ya no solo por la agencia, sino por la propia fundación, pero que sepáis también que una formación como tal se puede bonificar a través de la fundación, que para esto es, y cada empresa tiene su partida para este tema, pero no lo que es la consultoría. Es decir, que las empresas que siguen yendo a te voy a hacer la implantación del RGPD a coste cero, esto que sepáis que es ilegal y no se puede hacer. Pensar que yo no trato datos, que en muchos casos siempre acabas encontrando algún punto donde tiene que cumplir, y que no todas las empresas necesitan un DPD, que también está de moda, ¿no? Vender cursos de este tipo y todo el mundo un DPO en su empresa. Vale, y nos vamos ya a ver la demo. Cositas del servicio. Aquí tenemos importante destacaros que nosotros, bueno, aparte de que nos hemos trasladado de oficinas, hemos reestructurado un poco el equipo a raíz de, bueno, el caos que sufrieron la mayoría de empresas que nos dedicamos a esto de mayo a junio, que fue un poco locura. Ya os mandamos comunicados en este sentido, pero estamos, bueno, pues invirtiendo a nivel de recursos, mejorando día a día la plataforma. En algunos casos había alguna queja de lentitud, etcétera, pues bueno, esto lo estamos mejorando también. De hecho, hoy ya se nota, hemos hecho una mejora importante. Mejoramos temas como lo de la caché, por ejemplo, que esto era un tema que nos decían, ostras, cada vez que generáis un nuevo documento tengo que borrar la caché. Pues bueno, esto lo hemos ya resuelto. Bueno, aquí paso por encima, están apareciendo muchas plataformas, evidentemente no vamos a entrar y esto empieza a ser un poco la selva, pero nosotros hemos trabajado muy bien desde el principio lo que es el contenido de la documentación, lo hemos trabajado a nivel legal, que todo cumplía perfectamente. Luego te das cuenta que otras plataformas, pues bueno, le dan menos importancia a esto y van más a volumen y a lo mejor un tema más de usabilidad. Y aquí nosotros buscamos el equilibrio, es decir, trabajar muy bien con el equipo legal que tenemos ahora, que es un equipo estructurado de abogados, que esto esté perfecto, ¿vale? Al dedillo, pero además ahora sí que nos vamos a centrar en mejoras específicas para los partners, que esto es lo que hemos tenido un pelín más abandonado durante esta última época, bueno, para que os sintáis un poco, ¿no? Bueno, estamos allí, ayudaros y ayudaros a vender el servicio, ¿no? Y aquí incluiremos cosas como las noticias semanales que ya estamos haciendo, reestructuración de secciones que habéis visto, nuevo panel para partners que incluimos hace 2 semanas, donde veis ahí el resumen, que esto yo creo que ha sido un avance importante. El análisis de riesgos, las nuevas cláusulas según la actividad, poder subir el logo del cliente, nuevas secciones y módulos, el nuevo checklist que hicimos, ¿vale? Y tenemos previstas otros aspectos o funcionalidades como la combinación de documentos, es decir, si tenéis, por ejemplo, sois un despacho de abogados, un gestor que tiene una cláusula específica propia y la quiere subir y combinarla con los campos que tenemos en la plataforma que se puede hacer, esto lo vamos a incluir. Formaciones de este tipo periódicas, las establecemos también como una metodología ya. Y lo que estamos ofreciendo también, que es el servicio legal y técnico, que esto a diferencia de otras plataformas, pues aquí sabéis, los partners que tenéis contacto con nosotros, que cualquier duda que tengáis podemos tardar más o menos, intentamos marcar unos parámetros, pero tenéis nuestro soporte legal y técnico para todo lo que se os pueda escapar, ¿vale? Pasamos ahora un momento a ver la demo online, ¿vale? Salgo de aquí de la presentación y voy a cargar aquí un cliente, ¿vale? Para ver un poco en el propio terreno. Perdonad que no tenía la contraseña entrada. A ver. Vale, aquí tenemos un ejemplo de un cliente. Aquí la única diferencia, esto es como en versión cliente final que le llamamos nosotros. En vuestro caso, como partners, pues la interficie será pues con vuestro logo y vuestro color corporativo, ¿sí? Aquí, como veis, siempre os estamos añadiendo un poco las novedades, que además las tenéis en el control de versiones cuando entráis y os dice la versión que hemos colgado si hay un documento nuevo, por ejemplo. Y aquí, como novedades, ver, pues a nivel de datos de la empresa, la posibilidad que decíamos de subir un logo. Si no se sube el logo del cliente, se mantiene el logo del partner en la documentación y si no tenemos logo del partner subido, la documentación sale sin logotipo, ¿vale? Esto es importante. A nivel del DPO,
Aquí nos preguntaban también, lo pedimos por si en algún caso el cliente ya tiene asignado un DPO, que se pueda entrar a esta figura. Por eso, y aquí os detallamos un poco la obligatoriedad que decíamos antes de quién lo necesita. Entendemos por la tipología de clientes que siempre hemos dicho, y de hecho en el convenio que firmamos como partners, creo que la frase aún sale de hasta 20 empleados, ¿no? Y luego siempre es el dilema de, ostras, pero yo no puedo entrar a una empresa de 50 empleados. Digo, a ver si la plataforma lo permite. Hombre, entrar 800 a lo mejor aquí se nos bloquea todo, ¿no? Espero que no, pero está planteado de alguna forma, como veis, porque aquí en el fondo os damos una serie de documentos muy trabajados, muy elaborados, pero alguno se tiene que acabar de personalizar. Entonces, lo que os decimos es, no podemos limitarlo ya a número de empleados porque no tiene sentido, porque podéis tener una empresa industrial que tenga 10 trabajadores en la oficina y la podéis hacer perfectamente por la plataforma, ¿vale? Esto que quede claro porque nos genera muchas dudas y muchas llamadas. Pero, por ejemplo, pues, no sé, un ayuntamiento, un hospital, yo no recomiendo hacerlo por nuestra plataforma. Y esto me estoy tirando piedras a mí mismo, pero a lo mejor sí que podéis utilizar la plataforma como ayuda, como soporte para generar los contratos con los trabajadores, con los encargados de tratamiento. Para este tipo de detalle de seguimiento al cliente, esto lo podéis hacer. Pero hacer la consultoría directamente online o mandarle los documentos que se generan aquí por mail, por ejemplo, pues no es aconsejable por un tema de responsabilidad simplemente, porque a un tipo de cliente de este tipo nosotros le hacemos una consultoría medida presencial donde nos sentamos con cada uno de los departamentos en cuestión, lo auditamos y esto evidentemente se sale de lo que es una modalidad de este tipo online y tiene un coste diferente, claro. ¿Vale? Pero que para dejarlo claro. Luego, derechos afectados, lo que os decíamos aquí, esta sección ya la actualizamos a nivel de dónde ejercer los derechos. Trabajadores de la empresa, aquí no ha cambiado, yo creo que nada, aparte de poder cargar el Excel con los trabajadores. Aquí, y el DNI, es verdad. Haremos algún cambio, esto luego en la sección de documentos lo comento también. Encargados de tratamiento, pues tenéis lo que decíamos aquí, cada uno de los encargados en cuestión, con los datos de introducir a nivel de terceros que nos prestan servicios. Aclaro aquí, algún partner nos dice, ostras, es imposible, ¿no? que mi cliente me complete todo esto. En la hoja de recogida de datos que os damos, que os facilitamos esto para el cliente, pues que no me va a devolver todo esto. Bueno, pues intentemos a lo mejor facilitar, porque al fin y al cabo los terceros para una pyme suelen ser el gestor laboral, ¿no? La empresa que le lleve la web. Bueno, pues en este caso intentamos tipificar nosotros todo este tipo de terceros y podérselo facilitar al cliente sin que tenga que darnos todo el detalle, ¿vale? Ahora que me viene a la cabeza, importante, actualizaremos, por si luego se me olvida, la hoja de registro de datos, ¿vale? Que sabemos y somos conscientes que falta la parte de análisis de riesgos y esto es importante. Y luego a nivel de manual también para partners, que está desactualizado y estamos trabajando ya para hacer las dos versiones y entregarlo. Registro de actividades. Vale, vamos a 40 minutos llevamos. Bueno, intentaremos ajustar para el tema de las preguntas. Ok. Registro de actividades. Aquí hemos mejorado el tema de agruparlos por un tema también visual, porque al final está todo mezclado. Entonces, si estamos gestionando un autónomo, una pyme, pues ya no nos vayamos a la sección farmacias. Que aquí, gracias a algún buen partner que se dedica al sector farmacéutico, hemos mejorado muchísimo el registro de actividades para farmacias, pero esto es muy específico de un ámbito. ¿Que nos dedicamos o estamos entrando solo un autónomo, una pyme? Tenemos tipificados los más habituales. Ojo que tenemos en el apartado de otros el de videovigilancia, que este puede ser habitual también. Y, como sabéis aquí, cada uno de estos registros de actividades ya va autocompletado con nuestro criterio. Pero, evidentemente, aquí podéis editar, cambiar lo que queráis, pero os hemos intentado facilitar el trabajo. Aquí no ha habido muchos cambios y aquí sí que es un tema donde me voy a poner foco a nivel de mejorar la parte de lo que era el documento de seguridad, que ahora se llama escenario de tratamiento, pero bueno, el nombre da un poco igual, pero mejorar lo que pedimos aquí a nivel de aplicaciones. Como resumirlo, había algunos aspectos como la base de datos, por ejemplo, la aplicación, que esto lo vamos a quitar porque tampoco tiene mucho sentido, bueno, el inventario. Cambiaremos algunos menús de aquí que evidentemente reflejaremos en la hoja de recogida de datos y esto afectará a la documentación general. Lo mismo para equipos informáticos, aspectos técnicos, ¿vale? A nivel de perfiles de usuario, cómo se validan los usuarios, si hacemos backup, etcétera. Y actualizaremos también a temas de backup en la nube, que cada vez lo encontramos más. Análisis de riesgos, el famoso módulo que ha sido un pelín, fue complejo de desarrollar, pero bueno, básicamente aquí, claro, el otro día nos preguntaban, ¿no? Un administrador de fincas, las comunidades de propietarios, tengo que hacer un análisis exhaustivo de...
Claro, en un caso así, de hecho, haber análisis de tiene que haber, pero casi como partners me preocuparía de tener un análisis tipo, ¿vale? Vosotros mismos ya precompletado y no darle un cuestionario con un análisis de riesgos a una comunidad donde seguramente si no lo lleva el administrador, el presidente de turno no sabrá ni qué contestar. O a un negocio pequeño que puede, bueno, una tienda, por ejemplo, algo. Una peluquería. La peluquería puede decir, bueno, si ya les puede sonar a chino todo lo que es cláusulas, etcétera, cartel de vídeo, imaginaros un análisis de riesgos con todo esto. Entonces, aquí lo que sí, os hemos preparado toda esta parte a nivel de cuestionario para que lo tengáis, que os sirva para cada uno de vuestros clientes. Hemos añadido aquí arriba, por si tipificáis un análisis para todas las actividades, pero como sabéis podéis escoger, y en este caso, por ejemplo, podríamos hacer un análisis solo del registro de actividades huéspedes, ¿vale? Y aquí tenéis el nivel de impacto. Aquí lo que tenéis es que, estoy haciendo ya un poco el resumen, que esto lo hemos explicado, pero también haremos un manual específico de esta sección, porque entendemos que es la que puede generar más dudas. Pero aquí básicamente se trata de escoger el nivel de impacto que creemos que puede llevar a cabo nuestro cliente y, como veréis aquí, estos impactos o estos tratamientos que se dan aquí son muy específicos y en la mayoría de casos, para la mayoría de clientes que entráis, tendréis que ir a no se lleva ninguno de estos tratamientos. Cuando marcamos esto, por defecto, nos marca que el nivel de impacto es bajo, pero si arriba escogemos pues, que hay un tema de datos genéticos o temas dinerarios, ¿no? De niños. Se añadiría en la sección de arriba y nos subiría el nivel de impacto. ¿Y esto qué haría? Pues que luego, cuando calculemos a nivel del riesgo, la probabilidad de que suceda tal amenaza se multiplicaría por el impacto que tenemos arriba y nos subiría el riesgo en cuestión. Pero si arriba, por defecto, ya nos sale un nivel de impacto bajo, todos los riesgos serán a nivel más bajo. Luego aquí sí que hemos tipificado bastantes cosas, pero hemos separado a nivel de requisitos regulatorios y riesgos más técnicos, ¿vale? Y tenemos pues un poco, bueno, pues la legitimación, como trato datos aquí, por ejemplo, en este caso, ¿no? El ejemplo es un hotel. Pues, ostras, ¿pedimos más datos de los recetarios? Pues no sé, a lo mejor en la entrada o en el check-in del hotel nos piden la fecha de nacimiento, por ejemplo. A lo mejor no es necesario. Bueno, pues si no lo pidieran y no pido datos excesivos, le pongo que la probabilidad de que pase esto es nula. Pero si podemos tener dudas de que lo hagan, pues subo el nivel de probabilidad de esta amenaza y esto hace que me suba, como veis aquí, el riesgo, ¿vale? Y a partir de aquí, lo que hacemos, para avanzar, pues si no, es las medidas que aplicamos. Es decir, con esto que estoy tratando, por ejemplo, pues aquí, riesgos asociados a la protección de la información. Teníamos instalación no autorizada de programas, vulnerabilidad en equipos, por ejemplo, ¿vale? Pues aquí podemos ponerle que tenemos una política correcta de actualización de equipos y además, que esto es lo que la responsabilidad proactiva que hemos mencionado, le decimos aquí que hemos instalado un firewall. Es decir, este análisis te permite no solo tipificar las que os recomendamos nosotros, sino añadir medidas extras que el empresario ha puesto en su empresa para proteger la información, ¿de acuerdo? Y a nivel de, bueno, página web, aquí no ha cambiado, dominio y que realiza, si hay e-commerce, etcétera. Importante también, me comentaban las Nurias, son las dos Nurias que están más al frente de la atención al cliente, que es muy importante cuando hagamos cambios en la análisis de riesgos siempre pasar por finalizar proceso, porque finalizar genera todo lo que es la documentación que luego vemos en la sección documental que tenemos aquí y que aquí, bueno, lo que os decía, esta sección la vamos a reestructurar un pelín. De hecho, a lo mejor la agrupamos todo en un solo documento, ya veremos cómo lo llamamos. Hemos incluido, como visteis, también la posibilidad de descargar por módulos cada uno de los documentos independientemente, que esto teníamos algunas sugerencias de partners. Esto es importante también. Cuando recibimos quejas / sugerencias, para nosotros son un regalo que aprovechamos. Entonces, si alguien se está repitiendo el tema, pues, oye, pues lo ponemos en la cola de producción y aplicamos los cambios, evidentemente, para mejorarlo todo. Registro de actividades. Para descargarlos tanto en PDF como en Word, tenemos los contratos con terceros, análisis de riesgos, aquí tenemos el PDF y el Word del análisis en cuestión o de los análisis. Cláusulas, aquí sí que hemos hecho la incorporación de lo mismo que en el registro de actividades, separarlas según actividad. Entonces ya, si no estamos entrando en una farmacia, pues ni vamos a la sección. Las básicas para autónomos y pymes. Y, por ejemplo, pues si fuera una gestoría, por ejemplo, pues aquí añadiremos, que ahora tenemos alguna lista ya para subir en la sección específica para gestorías. Y hemos separado también, a petición de los partners, hemos separado lo que son las ayudas, lo que les llamábamos las ayudas de implementación de las cláusulas, las hemos puesto por separado porque el partner nos decía que prefería
imprimir, ¿no?, de golpe todos los documentos, y aquello, pues bueno, pues no le era cómodo, entonces las hemos puesto aparte. El SSI, aparte de avisos legales y que aquí hemos incorporado también las versiones en inglés de los textos. Violaciones de seguridad. Bueno, aquí tenéis los modelos, tanto una explicación a nivel de manual de lo que es la violación, etcétera, y los protocolos a seguir, como los modelos de registro, derechos de los afectados, cada uno de ellos explicados, y la documentación, que aquí es la posibilidad de subir documentación como un área documental. Aquí tenemos por último el checklist, lo hemos ampliado y mejorado, que esto os puede servir como guía de seguimiento, además de los mails que os mandamos periódicamente, en nombre de vuestro cliente. Bueno, esto es como una guía que os puede servir para hacer una llamada, para mandárselo al cliente, para ver si realmente está aplicando todo lo que le hemos entregado. Y aquí ya no entro, que es el servicio de registro de marcas, que sepáis también que esto, bueno, pues lo estamos ofreciendo. Hay algún partner que está haciendo, pues, los registros de patentes y marcas a través de... Es parecido, son muchos menos formularios, pero sí que desde aquí tenemos una abogada especialista en el tema que hace una evaluación previa de la marca, etcétera, y todo se hace también a través de la plataforma online, con un chat interactivo con ella. Bueno, es un servicio más que disponéis de él. Luego salgo de aquí, vuelvo al PowerPoint. Y por último, lo que había puesto aquí es cosas que creíamos un poco relevantes para vosotros como partners. Paquetización del servicio, ¿cómo lo ofrezco? ¿Qué cobro? Esta es la pregunta del millón, porque muchísima gente nos dice, ¿qué puedo cobrar? Y yo siempre digo, depende mucho de cómo estés ofreciendo el servicio. Es decir, es que tenemos de todo. Tenemos desde el partner que introduce todos los datos y luego se lo descarga todo y se lo manda por mail, hasta el que hace que el cliente suyo entre en la plataforma y gestione su protección de datos. Claro, en este caso, el que le da acceso al cliente, evidentemente, está cobrando menos. Pero si lo estamos haciendo de forma que generamos toda la documentación, se la recogemos a lo mejor en casa del cliente, la imprimimos, la maquetamos con nuestro cartesano, se la vamos a entregar, estamos haciendo, de hecho, la consultoría en sí, pues evidentemente tenemos que cobrar más, ¿vale? Entonces, pero aquí, a nivel de precios, no voy a entrar en detalle, si queréis comentamos los casos concretos, pero ya os digo, depende mucho de lo que lo ofrezcáis. Tema de mantenimiento, que también nos preguntan, claro, con la LOPD se justificaba de alguna forma que había la auditoría cada 2 años, ¿sí? Y que era obligatoria. Y que era obligatoria. Ahora lo que nos pasa es, perdón, que lo tenía en modo, vale. Ahora lo que nos pasa es, ¿cómo justifico yo el mantenimiento? Digo, bueno, es que ahora está más que justificado, porque en este caso tú le estás ofreciendo y tienes el soporte de la plataforma, una actualización de todo. Es decir, podéis establecer con el cliente, pues mira, yo cada 3 meses te voy a hacer una revisión y os apoyáis con el checklist, o cada 6, y te actualizo los documentos con los trabajadores. Los terceros, ¿qué ha cambiado? Has incluido por ejemplo, una tarjeta de fidelización, pues te hago el registro de actividades. Es decir, este principio de proactividad es el argumento clave para decirle, hey, es que este mantenimiento te va a incluir que te despreocupes y que nos puedas consultar cualquier cosa, ¿vale? Luego, el servicio, precio de PO. Aquí le estamos dando vueltas. De hecho, lo estamos trabajando internamente para ver hasta qué punto, ¿vale? Estamos haciendo el servicio de DPO, ya lo ofrecemos a algún cliente, pero presencial. Es decir, ya hay clientes que nos están pagando una cuota mensual de DPO. Pero, claro, esto exige una serie de requisitos de visitas y hay una responsabilidad importante detrás que queremos paquetizarlo muy bien. Nos planteamos a lo mejor dentro de la plataforma como una guía de ayuda al DPO, por ejemplo. Si alguien es DPO, que tenga, una herramienta de seguimiento que le sirva para esto. Pero ya os digo, es un tema que está verde. Estamos esperando ver también la acreditación de estas entidades para los exámenes, pero lo estamos trabajando. Y luego quería comentar el tema de la póliza de seguro de responsabilidad civil, que tenemos activa también y que evidentemente esto cubriría cualquier cosa en caso de que se pudiera demostrar, ¿no?, que es una negligencia o un mal redactado de nuestros textos, etcétera, pero que sepáis que la tenemos y que a esto a veces es un argumento más de venta a nivel comercial. Deciros también que tenemos el servicio que algunos de vosotros ya estáis utilizando de, ostras, pues mira, tengo un cliente muy grande que no veo claro que lo pueda hacer o simplemente es que no me veo capacitado porque no tengo conocimientos, pues que sepáis que esto lo hacemos. Entonces, lo que hacemos en este caso es preparar una propuesta a medida para el cliente, os pedimos una serie de datos, la propuesta os lo podemos mandar a vosotros como partners y vosotros la maquetáis, la enviáis al cliente o al revés, nos ponemos vuestra gorra y se la enviamos al cliente, establecéis vuestros márgenes, evidentemente, y el trabajo lo hacemos nosotros, las visitas, etcétera, ¿vale? Pero es una fórmula que también está funcionando.
Y lo que os decía, que tenéis disponible el tema de registro de marcas. Y creo que he ido muy rápido, supongo que es mucha información de golpe. Bueno, abrimos si queréis el turno de preguntas. Lo que pasa es que tenemos abierto aquí el chat y no sé si... No nos sale... Si tú escribes algo, Eduard, sale a nivel de... Porque de momento no tenemos ninguna pregunta y dudo mucho que me haya explicado también. No sale nada. No, me ha salido al principio. Si tenéis dudas de lo que vamos explicando, esto sí que me ha salido. Pero luego no. Me extraña, a lo mejor es algo de la plataforma, ¿eh? Bueno, en todo caso, lo dejamos aquí. Tenéis el mail de atención cliente, que ya sabéis, para cualquier consulta, duda. Y nada, hoy intentaremos enviaros la noticia que hemos comentado a nivel de la novela UPD y plantearemos este tipo de charlas periódicas a lo mejor un poco más monográficas y específicas. Pues análisis de riesgos y hacemos pues media horita, 3/4 de hora específico de un módulo, ¿vale? Gracias a todos. No os vemos las caras, es un poco raro esto, pero gracias por la asistencia y cualquier cosa pues estamos a vuestra disposición. Gracias.